Olga Moreno paraliza Sálvame y deja pálido a Jorge Javier Vázquez por David, Lola y Marta López en un día especialmente complicado con todo lo que tiene que ver con el pequeño, después de ese comunicado por parte del abogado de Antonio David Flores de que la exclusiva, que ya os dijimos que era de Chichinabo y que tenía pinta de que era falsa, como finalmente ha sido en 10 minutos, atentaba gravemente contra la intimidad de este chaval. Después de que el abogado dejase las cosas claras y de que únicamente la revista 10 Minutos se hiciese eco de la información que había dado Makoki unos días antes en fiesta, se ha producido pues un importante revuelo en todos los sentidos, y la que faltaba por hablar, que era Olga Moreno, de algún modo pues lo ha hecho. Y es que según muchos, según el propio abogado de Antonio David Flores, parece que esa información de Makoki es muy dañina. Hay los hay que señalan incluso que podría ser por boca de Olga Moreno, aunque es cierto que la propia Makoki negaba tajantemente que Olga Moreno le hubiese dicho nada al respecto, sino que simplemente era una información que le había llegado. Es decir, con todo esto en mente, Olga Moreno ha paralizado Sálvame y sin duda ha dejado pálido a un Jorge Javier Vázquez que por medio de Marta López iba a dar la última hora de la empresaria. Y es que Olga Moreno, que ya sabemos que es bastante cautelosa en todos los sentidos y que evita dar que hablar, lo hemos visto en infinidad de ocasiones, se ha dicho que iba a dar una exclusiva a esta revista en Semana y por lo pronto nada más lejos. Habrá que esperar si, como dice Diego Arrabal, será la semana que viene, pero todo apunta a que tampoco la semana que viene Olga Moreno va a hablar, porque sencillamente no le hace falta. Aún así, Marta López, una persona que se declara amiga de Olga Moreno, aunque es cierto que hay que tener bastantes cautelas con Marta López, después sobre todo de cómo ha tratado a su otro gran amigo, como es el caso de Jorge Pérez, en todo ese lío con Alba Carrillo. Insistimos, dejándonos llevar por las palabras de Marta López, nos da la última hora de Olga Moreno diciéndonos que lo está pasando muy mal, que lo está pasando francamente mal. Y es que después de ser preguntado por Jorge Javier Vázquez que si ella cree que Olga Moreno no quiere ver al hijo del ser, le preguntaba textualmente, Marta López respondía: ni de coña, ni loca, decía, cuando para todo el mundo podría ser una especie de carga quedarse con el hijo, para ella era una bendición, y repetía otra vez más, una auténtica bendición. Es decir, Marta López acaba por completo con la teoría de Diego Arrabal. Es cierto que Diego Arrabal sigue R con que nadie desmiente su teoría, pero cada vez son más las personas cercanas a Olga Moreno de una manera u otra, porque lo queremos dejar claro, hay que tener mucho ojo con Marta López. Pero bueno, si nos dejamos llevar por su información y por lo que ella dice que ha hablado, que sabe, que conoce en este tema, según Marta López, Olga Moreno ni loca quiere, dejar de vivir dejar de vivir con este chaval, porque no, ya desde esta mañana nos hemos dicho que no queremos nombrarle más, ni de coña quiere, que ni loca que ha querido cortar lazos con este chiquillo. Y lo que venía a decir Marta poco después es que Olga Moreno quería que las dos personas estuvieran juntas. Queda bastante claro a qué persona se refiere, pero bueno, por si alguien no se ha enterado, se refiere a la hija que tiene Antonio David Flores con Olga y al otro hijo más próximo en edad que tiene Antonio David Flores con Rocío Carrasco. La cosa no acababa ahí. Marta López confesaba que no ha hablado con Olga Moreno esta semana, pero que sí que lo ha hecho la semana pasada, cuando, recordemos, ya estaba toda esta polémica en el aire. Y Marta López lo que dice es que hace tiempo que no quiere hablar con ella de estas cosas, de hacerle preguntas que le pueden llegar a hacer daño, que simplemente cuando Olga quiere contárselas ella escucha, pero que no quiere estar indagando porque quiere hablar libremente y porque no quiere hacer más daño del necesario. Es cierto que sí que ha confesado que hace un mes estuvo con ella, que sabe las cosas referentes a este asunto. Es decir, si nos dejamos llevar por la información de Diego Arrabal, que en cierto modo es cierta, es decir, David Flores ahora vive con Antonio David y con su hermana, no vive en la casa de Olga Moreno, eso es un hecho. Y Marta López lo que dice es que hace un mes estuvo con Olga, significa que Marta López ha vivido toda esta situación, todo lo que ha sucedido en ese lapso de tiempo en el que David Flores deja de vivir con Olga Moreno y pasa a vivir con Antonio David. Dicho esto, lo que dice Marta López es que ella sabe las cosas, que no es porque se lo haya dicho Olga, pero que las sabe, que Olga lo está pasando mal, que lo está pasando muy mal, decía poco después, porque tenía adoración por él y porque sentía como parte de su vida a este niño. Las palabras son, contundentes y más claras no pueden serlo. Es cierto que a Marta López, como os decimos, hay que tenerla en cuarentena casi porque sí, porque hay algo que nos hace pensar que en algún momento va a traicionar a Olga Moreno, pero por lo pronto nos da la última hora de una Olga Moreno, que eso sí, Marta López
pues ya se ha vendido al carrasquismo, porque lo que le ha venido a decir Jorge Javier cuando ella soltaba estas palabras es que conociendo los antecedentes, es decir, refiriéndose a que Antonio David pues es como es, o refiriéndose a Antonio David de manera velada como que es un maltratador y que ha maltratado a Rocío Carrasco, porque esta es la idea que siempre tiene en la cabeza Jorge Javier Vázquez. Lo que ha dicho es Jorge Javier, el presentador, que conociendo los antecedentes, que no sabe lo que le espera a Olga Moreno, es decir, nos venden aquí la historia de que Antonio David es el mismísimo Belcebú, básicamente. Y encima Marta López le ha seguido el juego diciendo: a mí me da mucha pena y me da miedo. Así que bueno, esto es lo que ha sucedido. Jorge Javier, una vez Marta López le seguía el rollo, lo que decía es que lo que tiene que hacer Olga Moreno, que se puede evitar de una manera, y es dar un paso adelante, que no cometa el error de Rocío Carrasco, decía, de callar y de quedarse en silencio. Así que, como vemos, sensaciones encontradas. Por un lado, Marta López nos dice que ni de coña ella ha renunciado a vivir con este chaval, que al contrario, que siempre lo ha sentido como una parte imprescindible de su vida, de su ser, de su alma, de su todo, que para ella siempre ha sido una bendición, y lo ha repetido 2 veces la palabra bendición. Ella además quería que estos 2 chavales estuviesen siempre juntos, refiriéndose a las personas que ya os hemos confesado antes, de quién se trataba, que ha hablado con ella, que Olga lo está pasando muy mal, que no quiere hablar más de estas cosas con Olga porque saben que le hacen daño, pero que Olga lo está pasando francamente mal porque tenía adoración por él y le sentía como parte de su vida. Luego ya pues se mete la cuña carrasquista de siempre de la fábrica de la tele, de que Olga Moreno tiene que hablar porque si no pues va a acabar como Rocío Carrasco, y Marta López, dando alas a estas teorías, decía que sí, que ya tiene mucho miedo. Así que, como os decimos, sensaciones encontradas, pero esta es la ultimísima hora por una persona que, nos guste más o nos guste menos, sigue siendo muy cercana a Olga Moreno, que la semana pasada se ha reunido con ella y que lo ha confesado, de una manera evidente. Ella sabe todo lo que ha sucedido con este chaval, hace un mes se reunió con Olga Moreno, sabe perfectamente que en ese momento justo es cuando se produce el cambio de residencia del chaval. Y bueno, ya que cada uno saque sus conclusiones, porque es un tema francamente delicado, y desde luego que no nos gusta escuchar que una amiga, por lo pronto, de Olga Moreno, y mientras no se demuestre lo contrario lo sigue siendo, porque en redes sociales siguen teniendo ciertos guiños de vez en cuando, nos diga que Olga Moreno lo está pasando francamente mal, que está muy mal, que el chiquillo era una persona imprescindible para ella, que era una bendición para ella, y que era, que tenía adoración por él y que era una parte fundamental de su vida. Así que que cada uno saque sus propias conclusiones. Hay 2 teorías, la de que Olga no quiere estar ya más con este chaval, y la contraria, la que dice Macoque, que va a ser denunciada, parece, de que le arrancan al chaval de sus brazos 2 personas, que ya sabemos quiénes son, o quiénes dice Macoque que son Rocío Flores y Antonio David. A partir de aquí, como decimos, el tema es tan delicado que no podemos decir, o no nos atrevemos a decir mucho más, que cada uno, como decimos, saque sus propias conclusiones. Te escuchamos muy atentamente en los comentarios y nada, hasta el próximo vídeo.